Buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. Tengan un muy buen día. El día de hoy vamos a proceder con la resolución del examen de biología. Vamos a ir realizando el examen que se realizó la primera convocatoria del año 2024 y vamos a ir viendo algunos tips y también algunos aspectos a considerar el día de la prueba. Vemos que también la grabación de esta resolución de examen va a quedar grabada y pues va a ser compartida para ustedes. Un gusto, mi nombre es Andrés Flores. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Vean que indica que dice el texto, la siguiente información se refiere a adaptaciones de un grupo de mamíferos. En este caso, yo a ustedes les sugiero que primeramente leamos también la pregunta, lo que nos solicita resolver. Entonces, la pregunta dice, según la información anterior, una adaptación morfológica en los vampiros está dada por. Recordemos que una adaptación morfológica puede ser cualquier adaptación de tipo anatómica que se tenga en los organismos, desde el camuflaje, el mimetismo, hasta el tipo de pelaje, el tipo de dentadura y demás. Entonces dice que los murciélagos hematófagos se alimentan de la sangre de los vertebrados. Tal es el caso del vampiro común, Desmos rotundus. Para ello realizan un pequeño corte en la piel de algún animal por medio de sus dientes incisivos y luego lamen la sangre. Además, producen una sustancia anticoagulante que evita que la herida se cierre para que así puedan volver al día siguiente y seguir alimentándose del mismo animal. Entonces, vean que si relacionamos la adaptación morfológica, tenemos que el organismo tiene unos dientes incisivos bastante particulares. Dentro de las respuestas decimos o tenemos la opción de A, el hábito de regresar a alimentarse del mismo lugar. Eso no es una adaptación morfológica, es más de comportamiento y sería etológica. La producción de sustancias anticoagulantes no es morfológica, es una adaptación fisiológica porque va de la mano con la producción de sustancias. Y la presencia de dientes incisivos es una adaptación morfológica, ¿okay? Porque tiene que ver con la parte anatómica del organismo. Entonces la respuesta correcta sería la respuesta C. En el caso de la pregunta 2, la pregunta nos indica, de acuerdo con las afirmaciones anteriores, ¿cuál de las opciones se refiere a una adaptación etológica? Recordemos que las adaptaciones etológicas tienen que ver con el comportamiento del organismo. Dentro de ella podemos destacar lo que es la migración, el tropismo y también el cortejo. Entonces vamos a proceder al texto. Dice, las arañas suelen mantenerse inmóviles a la espera de que algún insecto caiga en su tela. Cuando esto ocurre, lo atrapan rápidamente. Algunas especies de aves que se reproducen en Norteamérica migran, aquí hay una palabra clave que sería migrar, migran, que tiene que ver con migración. Entonces, esta opción es correcta. Esta tiene que ver con comportamientos etológicos. Y dice, las aves marinas eliminan el exceso de sal que acumulan en sus cuerpos a través de sus glándulas especializadas para tal función. Esto es una adaptación fisiológica, no es etológica. Entonces tenemos que la opción 2 es etológica. Y este comportamiento de las arañas, el mantenerse inmóviles, tiene que ver con su conducta. Por lo tanto, lo consideramos también una adaptación etológica. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta correcta sería la opción A, 1 y 2. En la pregunta 3 nos dicen, según la información anterior, es posible afirmar que cerca de los árboles de eucalipto otras plantas. Y el texto dice, la siguiente información describe una relación entre adaptaciones y hábitat. Dice, los eucaliptos son árboles exóticos que se desarrollan rápido, hasta el punto de que pueden crecer 1 metro por año. Si se dan las condiciones adecuadas, temperaturas moderadas, tierra rica en minerales, sus hojas al caer al suelo no permiten el crecimiento de otras plantas y al descomponerse segregan sustancias tóxicas.
Esta adaptación es de gran relevancia, ya que así los eucaliptos evitan la competencia por los recursos, lo cual les ayuda a crecer más rápidamente. Entonces, podemos decir que cerca de los árboles de eucalipto, otras plantas obtienen los nutrientes que no son usados por los eucaliptos. Esa es una incorrecta, no es la opción B. Crecen rápidamente debido a las temperaturas moderadas. Esa tampoco es correcta. Entonces descartamos la opción C. La respuesta sería la opción A, que dice que no pueden desarrollarse debido a sustancias tóxicas en el suelo. ¿Sí? Vean que aquí indica que sus hojas, las hojas de los eucaliptos, al caer al suelo no permiten el desarrollo de otras plantas. ¿Sí? En la pregunta 4 dice el siguiente, lea el siguiente texto sobre los seres vivos y su ambiente. Dice que las ranas que habitan en los bosques, si bien son animales terrestres, dependen en gran medida de los ambientes acuáticos, porque allí es donde colocan sus huevos, que darán lugar a las crías y renacuajos. Mientras se encuentran en esta fase de su ciclo de vida, las ranas poseen cola y se alimentan de materia orgánica en descomposición y pequeños insectos acuáticos. Posteriormente se convierten en adultos a través de un proceso de metamorfosis y pasan a vivir al ambiente terrestre. La pregunta dice, según el texto anterior, ¿cuál es la condición ambiental para que las ranas puedan habitar un lugar dado? Una condición ambiental. O sea, ¿qué tiene que tener el ambiente para poder hacer que las ranas puedan desarrollarse y vivir? Y veamos que si leemos bien el texto, dicen que las ranas habitan en los bosques y dependen de gran medida de ambientes acuáticos, es decir, tiene que haber agua. ¿Okay? Por lo tanto, podemos decir que la disponibilidad de fuentes de agua es un factor, una condición ambiental para eh, se genere la vida de las ranas y puedan desarrollarse adecuadamente. Vamos a verificar si ha ingresado alguna persona más a la sala. Ok, todo bien, continuamos. Esto es muy normal en las pruebas de bachillerato por madurez, que a partir de un ítem debamos de responder una serie de preguntas, más de una pregunta. Entonces eso también es un aspecto importante que debemos de considerar, ¿verdad? Tener en cuenta que en algunas ocasiones vamos a tener un texto del cual podemos dar respuesta a varias preguntas. ¿Okay? Bien, el texto dice, para responder los ítems 5 y 6, analice la siguiente información sobre adaptaciones del ser humano a su entorno biofísico. Y dice, la mano humana desempeña una gran variedad de tareas: agarrar, sujetar, manipular objetos y sentir, gracias a su compleja estructura, que incluye un conjunto de tejidos integrados entre sí. Cabe destacar la presencia de un pulgar oponible, lo que nos permite una manipulación precisa de los objetos, sobre todo la parte distal del pulgar, que influye de forma determinante en su capacidad de agarre con alta precisión. Por otra parte, en la medida en que se desarrolla el cerebro en nuestros ancestros, se desarrolló también el sentido del tacto. La pregunta 5 dice, con base en la información anterior, la gran especialización de la mano humana que nos permite interactuar con el entorno es el resultado de una adaptación. Recordemos que eh, el tener una mano tan especializada es porque tenemos esa anatomía. ¿Okay? Un dato clave acá, anatómica es sinónimo también de adaptación morfológica. Entonces, la respuesta correcta es anatómica. Recordemos que no puede ser A porque no habla nada relacionado a la conducta de la mano como tal. Fisiológica tampoco nos habla de alguna producción de alguna sustancia o similar. Y la podemos relacionar, sí, con la anatomía propia del ser humano. Por ende, sería una adaptación anatómica. Luego dice, según la información presentada anteriormente, ¿cuál es la principal característica de la mano humana que le confiere gran precisión a la hora de manipular los objetos? Veamos por acá que indica
que es la presencia de un pulgar oponible lo que nos permite una manipulación precisa de los objetos. Entonces el hecho de tener un pulgar oponible nos hace tener esta gran precisión. Por lo tanto, sería la respuesta A. Entonces veamos que, o podemos ir destacando hasta acá, que las respuestas, muchas, están en los textos, ¿verdad? Por lo tanto, es importante dar una buena lectura a estos. ¿Ok? Continuamos con la pregunta 7, que dice, considere la siguiente información sobre un concepto en el campo de la ecología. Y dice el texto, la martilla, Otus flavus, es un mamífero del orden carnívoro, ampliamente distribuido en las selvas de México y Centroamérica hasta Brasil. En Costa Rica es posible observarla en las copas de los árboles en la zona norte del país y bosques del Caribe, donde consume flores, frutos, insectos y huevos. Es de vida nocturna y en su mayoría de hábitos solitarios. ¿Cuál de las siguientes opciones se relaciona con el concepto de especie? Entonces recordemos que las especies son organismos que tienen similitudes genotípicas y fenotípicas similares, pero que además de ello tienen un nombre científico, ¿okay? Y también tienen una, eh, o pueden generar una descendencia fértil entre ellos, ¿okay? Entonces, la respuesta A dice, la zona norte del país es el lugar ideal. No, ya con solo leer esta parte decimos eso es el hábitat donde se ve el organismo. La martilla es un mamífero cuyo nombre científico es Potus flavus. Esa es la respuesta correcta. Vean que nos dan el nombre científico de esta especie, este mamífero. Las mantillas consumen flores y huevos de otros animales. Realmente no tiene que ver con el concepto de especie como tal. La siguiente información se relaciona con la biodiversidad en el refugio de vida silvestre La Marta en la provincia de Cartago. Esta es la pregunta 8. Tenemos dos cuadros con dos conceptos diferentes. El primer concepto dice comunidad. Es posible observar una variedad de aves, entre ellas quetzales y el colibrí, conocido como ermitaño verde, las cuales interactúan con diferentes especies de plantas, ya que se alimentan de frutos o bien del néctar de las flores. Ecosistema. Un estudio registró 15 especies de anfibios de 6 familias de anuros, rano, sapos y ranas. El 40% se observaron entre hojas, mientras que el 35% estaban en el agua y los restantes sobre rocas. La pregunta dice, según la información anterior, un aspecto en común que tienen la comunidad y el ecosistema es que en ambos vamos a contemplar, la respuesta A dice factores abióticos, B, componentes bióticos y características físicas del ambiente. Recordemos que elementos abióticos son elementos que están en el ecosistema, pero que no tienen vida, como rocas, plantas y demás. ¿Ok? Y no tienen mucha relación con el concepto de comunidad y ecosistema. En el caso de componentes bióticos, son factores que tienen vida, como plantas y animales, que precisamente de ellos se está hablando acá en los cuadros de comunidad y de ecosistema. Por lo tanto, es la respuesta correcta. ¿Sí? La pregunta 9 dice, observa el siguiente gráfico que representa la riqueza de aves en diferentes sitios de un ecosistema natural. Vean que tenemos una gráfica con el número de especies y 9 sitios diferentes donde se encuentran una cantidad de especies. Entonces dice, según el gráfico anterior, ¿cuáles son los sitios que poseen una sola especie de ave y que por lo tanto tienen la menor biodiversidad? Entonces, veamos que en el caso del sitio 6 y del sitio 8 son los lugares que tienen menor biodiversidad porque son las gráficas más bajas y los valores están cercanos al 2. Entonces están con números muy bajos, por lo tanto sería la opción C.
La pregunta número 10 dice, el siguiente texto describe factores que amenazan a la biodiversidad. Una fuente importante de contaminación que afecta a los humedales son los residuos domésticos que son vertidos en estos sin ningún tipo de tratamiento. Los residuos más comunes son aceites, detergentes y otros compuestos que llegan a lagos, ríos y lagunas, donde pueden causar la muerte directa de los peces, moluscos y crustáceos, entre otros seres acuáticos. A esta problemática hay que sumarle la sobrepesca, que también afecta a muchas especies, lo que está causando la reducción de sus poblaciones. Según el texto anterior, ¿cuál de las siguientes opciones refiere a una consecuencia de la contaminación sobre la biodiversidad? O sea, una consecuencia es un tipo de afectación que se genera. Los aceites y detergentes que son vertidos en los cuerpos de agua más bien son causantes de las consecuencias. ¿Qué es una consecuencia? La muerte de peces, moluscos y crustáceos. ¿Ok? Porque eso es lo que se está generando a través del problema que tenemos. La sobrepesca que se da en diferentes humedales como ríos y lagunas no es opción. Entonces no es considerada como respuesta correcta. La pregunta 11 dice, considera la siguiente información sobre amenazas a la biodiversidad. Los líquenes arborícolas en áreas urbanas son excelentes bioindicadores de la calidad del aire, ya que son muy susceptibles a desaparecer cuando existen altas emisiones de CO2, el cual resulta de la combustión en los vehículos y fábricas. El uso de las energías alternativas a partir de fuentes renovables podría contribuir a reducir la contaminación en las grandes capitales de los países latinoamericanos, en donde esta problemática puede ser muy marcada. La pregunta dice, con base en la información anterior, ¿cuál es la opción que podría proteger a las poblaciones de líquenes en las ciudades? Disminuir el consumo de combustibles fósiles. Veamos que en el texto se habla de CO2. El CO2 es el dióxido de carbono que proviene de la combustión de vehículos y fábricas que provienen de hidrocarburos o combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, en este caso, la opción correcta sería la opción A. Reducir el uso de energías alternativas como la solar, esa no es opción. Y promover un sistema de riego que brinde humedad a los líquenes. En el texto no se habla de un sistema de riego. Entonces recuerden que tenemos que basarnos según lo que dicta el texto. Vamos a verificar si hay alguna persona más conectada. Continuamos. La pregunta 12 dice, lea el siguiente texto sobre conceptos ecológicos. Cuando se relacionan las características de los organismos con el medio en el que la rodea, se suelen utilizar los términos nicho ecológico y hábitat. El primero se vincula con las estrategias de una especie que le permiten sobrevivir, mientras que el segundo hace referencia al lugar donde se encuentran los individuos. Según el texto anterior, ¿cuál opción representa un ejemplo de nicho ecológico? El nivel de oxígeno en el agua donde viven los hábitats, donde viven los peces, perdón. No, esta no está relacionada al nicho ecológico. Los componentes abióticos que afectan a los seres vivos, esto tiene que ver más que todo con el hábitat. Y una lagartija que consume los insectos sobre las hojas de una planta. Esta es la respuesta correcta, porque vean que el primero se vincula con las estrategias de una especie que le permiten sobrevivir. Los medios que utiliza un organismo para alimentarse y de cómo se alimenta forma parte del nicho ecológico. Y entonces sería esta opción la correcta. La pregunta 13 dice la siguiente información relaciona a los seres vivos con su hábitat. El fitoplancton está conformado por organismos autótrofos unicelulares que producen el oxígeno utilizado por otros seres vivos en el medio acuático y además son fuente de alimento para algunos peces. El fitoplancton es muy abundante en la superficie, pero empieza a disminuir con la profundidad debido a la reducción de la energía solar de la que dependen para llevar a cabo la fotosíntesis.
La pregunta dice, según la información anterior, ¿cuál factor influye en la distribución del fitoplancton? Entonces, vean que el fitoplancton es muy abundante en la superficie. ¿Por qué? Porque hay bastante luz solar. Conforme nos vamos disminuyendo en las profundidades de los mares, la luz solar empieza a disminuir. ¿Okay? Entonces, por acá tendríamos que un factor que influye en la distribución del fitoplancton sería la luz solar. ¿Okay? Porque obviamente en las profundidades la luz solar va a ser menos y el fitoplancton entonces iría disminuyendo. La pregunta 14 dice, el siguiente texto describe el hábitat de algunos anfibios. Los científicos han observado que ciertas especies de ranas viven en el suelo del bosque, mientras que otras son arborícolas, es decir, viven en los árboles, dándose una separación vertical en cuanto a las zonas donde habitan dichas especies. Al tener hábitats separados, estas especies de anfibios evitan tener que competir por los insectos que son parte de su dieta. Ven que aquí hablan de un tema de competencia, ¿sí? Que se evita esa competencia. ¿Cuál es el factor que determina la distribución vertical de ciertas especies de anfibios? La presencia de insectos en las diferentes zonas donde habitan, no. La escasa vegetación en el suelo de los bosques, tampoco. La competencia por recursos alimentarios, sí. Vean que el hecho de haber una verticalidad o darse una separación vertical, ¿okay? Por sus hábitats separados, y esto se evita o genera que no haya competencia por los insectos que son parte de su dieta. La siguiente información se refiere a tipos de nicho ecológico donde las letras indican especies de organismos y los círculos un nicho ecológico. Por lo tanto, se representan los dos tipos de nicho ecológico de la especie con relación al de las otras. Entonces tenemos dos aspectos por ahí. El primero dice rango completo de condiciones en el que una especie puede vivir y reproducirse. El 2 dice parte del nicho ecológico que una especie ocupa en presencia de especies competidoras. Y aquí tenemos la imagen A, donde va a estar con otro círculo B, C, D, F. Y dice, según información anterior, la forma correcta de clasificar los tipos de nicho ecológico de la especie A. En este caso vamos a hablar de que el primer nicho es fundamental y el segundo es efectivo. Veamos que en el caso 2 hay especies competidoras, entonces tenemos que tomar en cuenta ese aspecto. Para realizar los ítems 16 y 17, considera la siguiente información sobre factores que alteran el ambiente. El aumento de la urbanización y las áreas agrícolas ganaderas han llevado a que se dé la deforestación a gran escala en muchos países del mundo. La pérdida de cobertura vegetal implica la reducción de los hábitats de las especies silvestres, las cuales desempeñan funciones de gran importancia en los ecosistemas. Además, otros factores pueden afectar a la biodiversidad, por ejemplo, los gases que emanan de los volcanes. Estos, al combinarse con el vapor de agua en la atmósfera, producen la lluvia ácida que altera el ambiente, provocando la muerte de diversos organismos. De acuerdo con la información presentada, ¿cuál es un factor natural que altera el ambiente? Un factor natural. ¿Sí? La reducción de cobertura vegetal, la reducción la realizamos nosotros. Entonces no es un factor natural. La expansión de la frontera agrícola ganadera se debe a nosotros. Y la lluvia ácida sí es un factor natural. La pregunta 17, ¿cuál de las siguientes opciones tomaría la información anterior que describe un factor provocado por los seres humanos causante de la pérdida de hábitat de especies silvestres? La lluvia ácida, no, porque es natural. El aumento de las áreas agrícolas ganaderas, ese es un factor causado por nosotros.
y que ha generado la pérdida de hábitat de las especies silvestres. La pregunta 18 dice, lea el siguiente texto sobre propiedades de las poblaciones. El cocodrilo americano, Crocodylus acutus, es el que puede observarse en el territorio nacional. Es una especie de gran tamaño que en estado adulto puede medir entre los 3 y 4 metros de longitud. En el río Tempisque, Guanacaste, se ha contabilizado alrededor de 3.000 cocodrilos. ¿Cuál es la propiedad poblacional a la que hace referencia en el texto anterior y en qué consiste? Aquí estamos hablando de un tamaño poblacional que sería el número de cocodrilos que hay en el río Tempisque. Vean que no menciona nada sobre nacimientos ni sobre los índices de natalidad, porque solo está enfocado en el río Tempisque, no habla de la totalidad de cocodrilos en el territorio nacional, solo en el río Tempisque. Entonces se habla de tamaño poblacional, que es la cantidad o el número de cocodrilos que hay en el río Tempisque. Pregunta 19. Considera la siguiente información sobre una propiedad de las poblaciones. El gavilán aludo, Buteo platypterus, es una especie de ave que se reproduce en Norteamérica y llega a Costa Rica desde finales de septiembre hasta mediados de noviembre. A partir de marzo abandona el país para retomar a sus áreas de reproducción. De todos los individuos que se desplazan, no todos sobrevivirán, ya que algunos pueden enfermarse o enfrentar escasez de alimento durante el viaje. Según la información anterior, ¿cuál de las opciones a continuación refiere a propiedad poblacional llamada inmigración? La respuesta A dice la pérdida de individuos debido a enfermedades o falta de alimento. Eso no tiene que ver con inmigración. ¿Sí? Los individuos que llegan a Costa Rica en una época determinada, eso es inmigración. ¿Okay? Recordemos que inmigración tiene que ver con los organismos que llegan a una zona y la emigración es cuando los individuos salen o se van de una zona en particular. Entonces sería la respuesta B. La siguiente información describe un tipo de crecimiento que puede experimentar las poblaciones de organismos. En un estudio de laboratorio se investiga la reproducción de una bacteria para la cual se registró el número de estos organismos observados en el medio de cultivo cada cierto tiempo, siendo T1 la población inicial. Los resultados fueron los siguientes. ¿Qué tipo de crecimiento poblacional se describe anteriormente? Vamos a hablar de que en este caso no puede ser decreciente porque veamos que tenemos T1 25, T2 50, T3 100, T4 100, T4 200 y que en este caso no tenemos una limitante, ¿okay? Que sería una K, más sin embargo vamos a ver que de estos organismos aquí podría seguir aumentando, por lo tanto decimos que es un crecimiento exponencial. ¿Okay? El siguiente texto se relaciona con factores que afectan a las poblaciones. Existen factores que influyen sobre una población dependiendo de su densidad, ya que ejercen con mayor limitación conforme esta aumenta. Por ejemplo, ciertas enfermedades tienden a ser más comunes en poblaciones con una alta densidad, debido a que aumenta la probabilidad de contagio, ya que más individuos en un área determinada. Hay más individuos en un área determinada, perdón. Así, hay un mayor número de individuos que mueren cuando las poblaciones son más densas, lo cual contribuye a mantener el tamaño de las poblaciones de organismos dentro de ciertos límites. Los factores dependientes de la densidad constituyen, dice la pregunta, una forma que tienen los individuos para reducir el contagio de enfermedades, una estrategia de las especies para aumentar su densidad, un mecanismo de que regula el crecimiento de las poblaciones. ¿Okay? ¿Cuáles factores son los dependientes de la densidad? Entonces,
dice que existen factores que influyen sobre una población dependiendo de su densidad, ya que ejercen mayor limitación conforme esta aumenta. Entonces, ya sabemos que hay ciertas enfermedades que tienden a ser más comunes en poblaciones con alta densidad, debido a que aumenta la probabilidad de contagio, ¿verdad? Entonces, estos factores, ¿qué hacen? ¿Reducen el contagio de enfermedades? No, más bien vean que lo aumenta, ¿ok? Una estrategia de las especies para aumentar su densidad, no, porque obviamente van a haber más contagiados, ¿ok? Y entonces no va a aumentar su densidad. Más bien es un mecanismo que regula el crecimiento de las poblaciones, ¿ok? Ven que aquí nos habla que es un factor que contribuye a mantener el tamaño de las poblaciones de organismos. Una pregunta 22. Dice, una científica se encuentra investigando los factores que influyen en la abundancia del jaguar en la península de Osa. Recopiló la siguiente información que empleará para definir un método de muestreo de esta especie en su estudio. Y el texto dice, las poblaciones de los depredadores y sus presas suelen fluctuar de manera conjunta. Esto ocurre porque al ser elevada la población de la presa, el depredador dispone de una gran cantidad de alimento y así incrementa su potencial biótico, mientras que se reduce la mortalidad, resultando en un aumento de la población. No obstante, dicho aumento lleva a una reducción en las poblaciones de la presa, lo que lleva a su vez a que la población del depredador disminuya porque tiene menos alimento. La científica concluye que la información anterior se relaciona con la migración, la inmigración y emigración, no tiene nada que ver. La fluctuación de los factores bióticos tampoco, sino que se habla de ciclos de abundancia y escasez porque en algún momento hay más organismos que son depredados y en algún momento estos disminuyen, al igual que la población de cazadores. Vamos a verificar que nadie más se esté conectando. La pregunta 23 dice, el siguiente texto a continuación describe un término en el campo de la genética, resultado de las investigaciones en esta disciplina. La herencia de algunas características está dada por un par de alelos, en donde ambos son diferentes, siendo una dominante y el otro recesivo. Recordemos que los dominantes son expresados con una mayúscula y el recesivo con una minúscula. Y cuando se junta un recesivo con un dominante, o viceversa, un dominante con un recesivo, formamos un genotipo heterocigota. La pregunta 24 dice las siguientes afirmaciones sobre procesos de los ácidos nucleicos. El ARN mensajero determina la secuencia de aminoácidos durante la formación de las proteínas de la célula. Una molécula de ADN se vive para generar dos moléculas de ADN que contienen la información genética de un organismo. Según las afirmaciones anteriores, ¿cuál es el nombre que reciben los procesos que se identifican con los números 1 y 2? En el caso del 2, hablamos de un proceso de traducción. Entonces busquemos la opción 2, traducción o duplicación. Aquí me disculpo. En realidad, en el caso de la pregunta del enunciado 2, estamos hablando de un proceso de duplicación o replicación del ADN. Entonces sería esta opción, que es la única que lo contiene. Y en el enunciado 1 se habla de un proceso de traducción del ARN. Entonces sería la respuesta A. Las disculpas del caso. En la pregunta 25 se habla de que las siguientes afirmaciones se relacionan con mutaciones en los seres vivos. La primera dice que es la sustitución de un nucleótido por otro en una de las cadenas de ADN. El 2 dice la pérdida de una porción del cromosoma que altera su funcionamiento. Y el 3 dice alteración del número de cromosomas que caracteriza una especie. ¿Cuál se refiere a una mutación de tipo cromosómica?
En las mutaciones cromosómicas se da la pérdida de una porción del cromosoma, no la alteración en el número de cromosomas, sino una alteración en una porción, en un segmento del cromosoma como tal. Entonces, estaríamos hablando de la opción B. Posteriormente dice, considera la siguiente información sobre un mecanismo del ADN. Dice, durante este proceso, una de las cadenas del ADN se copia en una cadena complementaria que incluye las bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina y uracilo. La información anterior se refiere al proceso denominado duplicación del ADN, no es, porque en el ADN se pasa de una molécula de ADN a otra molécula de ADN. La transcripción, tenemos un proceso del cual tenemos una molécula de ADN y obtenemos una molécula de ARN, como lo tenemos acá en la imagen. Por lo tanto, sería la respuesta correcta la opción A. En el caso de la pregunta 27, decimos que la siguiente información se refiere a la estructura de la molécula del ADN. El ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos que tienen una estructura específica. Cada nucleótido posee una base nitrogenada en una de las cadenas, la cual es complementaria con la base nitrogenada de la otra cadena. Así, por ejemplo, la base nitrogenada adenina y la base citosina tienen su respectiva base nitrogenada complementaria. Aquí tenemos que recordar que adenina va con timina en el ADN siempre y viceversa, timina con adenina, y citosina siempre va a ir unida a guanina y viceversa, para efectos de moléculas de ADN. Por lo tanto, en este caso, veamos que acá está el número 1, que en este caso sería la timina, porque aquí hay adenina, y aquí sería guanina, porque está una citosina. Entonces, dice, de acuerdo con la información anterior, las bases nitrogenadas complementarias identificadas con los números 1 y 2 serían timina y guanina. Sería la respuesta C. Para responder ítems 28 y 29, considera la siguiente información sobre el código genético. El conjunto de características por medio de las cuales la información genética se transfiere del ADN hasta las proteínas se denomina código genético. Este proceso ocurre gracias a los codones, cada uno de los cuales está formado por una cadena de 3 nucleótidos de ARN. A continuación, se muestran ejemplos de estos codones en el ser humano y los aminoácidos que codifican. Según la información anterior, ¿en qué consiste un codón? Vean que un codón está formado por 3 nucleótidos, entonces sería un triplete de nucleótidos. Ven que aquí tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, que son 3 nucleótidos, entonces sería un triplete de nucleótidos que determina un aminoácido. De acuerdo con la información anterior sobre el código genético, se puede afirmar que los aminoácidos codifican la secuencia de más de un codón. Un mismo aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Cada nucleótido es determinado por un conjunto de 3 aminoácidos. Aquí la respuesta correcta sería que un mismo aminoácido puede ser codificado por más de un codón. ¿Cómo sabemos esto? Vean la glicina, está codificada por este codón, pero también por este codón. Y vean la alanina, está codificada por este codón y también por este de acá. Entonces, un mismo aminoácido puede ser codificado, por más de un codón. Lea el siguiente texto sobre aplicaciones de la biotecnología. La amniocentesis es un examen que se puede realizar durante el embarazo con el fin de detectar posibles alteraciones genéticas en el feto que se está gestando. El examen consiste en extraer una muestra de líquido amniótico dentro del útero de la mujer para analizar las células del feto que se encuentran flotando en dicho líquido. Estas son aplicaciones de la biotecnología. Según el texto anterior, la amniocentesis se relaciona con la aplicación de la biotecnología como diagnóstico de enfermedades, terapias de condiciones patológicas o tratamiento de anomalías congénitas. En este caso sería
el tratamiento de anomalías congénitas, ¿ok? Porque vean que se habla de posibles alteraciones genéticas en el feto que se está gestando. En el caso de la pregunta 31 dice, el siguiente texto se refiere a aportes de un científico al campo de la genética. Un genetista estadounidense que vivió entre 1866 y 1945 demostró que los cromosomas son los portadores de los genes, lo que se conoce como la teoría cromosómica, debido a su trabajo con la mosca de la fruta llamada Drosophila melanogaster. Se convirtió en uno de los principales organismos modelo en el campo de la genética. La Drosophila melanogaster siempre tenemos que relacionarla con Thomas Hunt Morgan, ¿ok? Él fue el que trabajó mucho con ella y realizó bastantes hallazgos a partir de las investigaciones que tuvo esta, eh, con esta mosca. La pregunta 32 dice, nacido en la actual República Checa, en 1822 es conocido como el padre de la genética. Siempre relacionen este término, el padre de la genética, con don Gregorio Mendel. Entonces ya tendremos la respuesta, que sería la opción A. ¿Cuál es el nombre del científico al que se refiere la información? Gregorio Mendel. ¿Por qué? Porque Gregorio Mendel simple y sencillamente es el padre de la genética. ¿Sí? Y bueno, ahí se habla de los experimentos donde cruzó dos plantas de guisantes y todos los resultados que obtuvo y demás. Gregorio Mendel se dedicó entre 1856 y 1863 a realizar múltiples cruces entre plantas de guisantes con características bien definidas, para estudiar cómo estos caracteres se transmitían entre generaciones. Gracias a sus experimentos se establecieron los principios básicos de la herencia genética. Estos resultados tienen más relevancia aún porque fueron presentados muchos años antes de que se descubriera el ADN, los genes o los cromosomas. ¿Se puede afirmar que Mendel describió que los genes están en los cromosomas? No. Planteó las leyes de la herencia genética de los caracteres. Descubrió el mecanismo de duplicación de ADN en plantas de guisantes. La A y la C son incorrectas. Mendel planteó 3 leyes de la herencia genética, de cómo se transmiten los caracteres entre los organismos. Por lo tanto, la respuesta B. La siguiente información de cruce monohíbrido se relaciona con un rasgo de herencia mendeliana. El cabello oscuro en el ser humano es dominante sobre el cabello rojo. Un hombre de cabello oscuro desea tener hijos con una mujer también de cabello oscuro, ambos heterocigotas. Por lo tanto, aquí hay que hacer un cuadro de Punnett. Sabemos que los dos son heterocigotos, por lo tanto tienen una mayúscula y una minúscula, es decir, una O mayúscula y una O minúscula, tanto hombre como mujer. Y si recordamos, esto sería la segunda ley de Mendel, donde vamos a obtener 75, 25 del resultado, pero vamos a comprobarlo. Vean que se nos habla de los niños con cabello oscuro y rojo, nos hablan del fenotipo. Este primer resultado de acá sería cabello oscuro, aquí sería oscuro, estos serían oscuros, a pesar de que son heterocigotas, recuerden que la letra mayúscula domina, y estos de acá serían de pelo rojo. Por lo tanto, la respuesta sería la opción A. Pregunta 35 dice el siguiente ejemplo de un cruzamiento dihíbrido. En los conejos el pelo largo y negro son rasgos dominantes sobre el pelaje corto y gris. Así un conejo con los dos rasgos dominantes puede ser L mayúscula y NN mayúscula, o bien heterocigota, L mayúscula, L minúscula, N mayúscula, N minúscula. Mientras que uno con los dos rasgos recesivos será L minúscula, N minúscula. Un macho con este genotipo se cruza con una hembra de este genotipo, que la hembra aquí es dominante, ¿okay? Y este hombre tiene este gen dominante.
no hay necesidad o no hay mucha necesidad de hacer el cruce porque, considerando los progenitores del ejemplo anterior, ¿cuáles son los genotipos del macho y de la hembra para ambos caracteres? ¿Sí? Entonces, en el caso del macho, sabemos que el macho va a tener pelaje corto, ¿verdad? Y y negro, sí, negro. Ujú. Pelaje corto, negro. Mientras que la hembra va a ser pelaje largo, ¿ok? Y color gris. Sería la opción C. En el caso de la pregunta 36, tenemos de que la siguiente información se refiere a la codominancia de un rasgo en el ganado. Recordemos que codominancia es cuando están visibles dos genes dominantes. Entonces, en este caso, dice, en una raza de vaca, los pelajes blanco y negro están determinados por alelos que presentan codominancia. Un ganadero decide realizar el cruce entre un toro de pelaje blanco y una hembra de pelaje negro, progenitores, resultando en una descendencia donde todas las vacas tienen ambos fenotipos. ¿Cuál es la probabilidad de que la F2 haya vacas con ambos fenotipos simultáneamente, después de cruzar un macho y una hembra de la F1? Entonces vamos a cruzar el macho de la F1, que sería BN con BN, ¿verdad? Porque ya se cruzó el blanco con el negro. Entonces tenemos BN. Y por acá tendríamos BN también. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya organismos con el mismo fenotipo? Es decir, que sean blancos y negros al mismo tiempo. Aquí tenemos un posible resultado, que este sería BN. Y esto sería un BN, esto sería blanco-negro también. Y este sería negro-negro. Y vamos a ver qué pasó con el mouse, porque algo sucedió. Aquí vamos a poner otra vez el cruce. Esto sería BN. Y esto sería NN. ¿Cuánto porcentaje repite? Sería el 50%. Porque este de acá y este de acá serían blanco con negro. ¿Sí? Vamos a verificar si no hay nadie conectado. Continuamos. La siguiente información se relaciona con evidencias de procesos evolutivos. La uniformidad que puede observarse en los procesos metabólicos principales de los organismos constituye una importante prueba de la evolución. Por ejemplo, las plantas realizan el proceso de fotosíntesis utilizando las mismas sustancias básicas como la clorofila, mientras que la degradación de la glucosa en las células sigue etapas muy similares en la mayoría de seres vivos. Vean que aquí se habla mucho de sustancias, ¿okay? Y de sustancias como la clorofila, ¿okay? Y también sustancias como la glucosa, y todo eso tiene que ver con bioquímica, ¿okay? Porque se habla de moléculas. ¿Okay? La pregunta 38 dice, las mutaciones pueden ocurrir de forma natural en los seres vivos. Constituyen la materia prima de la evolución en las poblaciones y la formación de nuevas especies. Cuando un individuo sufre alguna mutación en una población dada, la frecuencia de los genotipos empezará a cambiar a través de las generaciones y es posible que aparezcan individuos con alguna característica nueva. Aquí nada más un detalle, ahí no es las notaciones, parece que está mal escrito, debería decir las mutaciones, ¿ok? Pueden ocurrir de forma natural en los seres vivos. Entonces, ¿cuál es el principal efecto que tienen las mutaciones? Las mutaciones debemos de saber que van a aumentar la variabilidad genética en la población, eso es un hecho. No van a disminuir la diversidad de genes ni a reducir la variabilidad de genotipos, más bien las va a aumentar.
entonces va a aumentar la variabilidad genética de una población. Por lo tanto, sería la respuesta A. Considere la siguiente información sobre un proceso evolutivo. Ven que tenemos en este cuadro dos especies, pero vemos que una está migrando hacia la otra. Entonces dice que un escarabajo migró hacia una población cercana denominada población receptora. Este individuo llevó consigo los genes de la población donde se encontraba, la cual puede impulsar cambios en las frecuencias de los alelos. Y vean que se está moviendo, hay un cambio, o sea, en la población, y obviamente vamos a ver a qué se debe. Según la información anterior, ¿cuál es el proceso evolutivo que se describe y por qué? Mutación no, porque un escarabajo introduce un nuevo alelo a la población, pero no es este el proceso. Flujo genético, debido a que una de las poblaciones recibe genes de la otra, eso sí, totalmente. Migración genética, porque el individuo que migra tiene mayor supervivencia. El hecho de que migre no significa que tenga mayor supervivencia. Pero sí, sería la opción B de flujo genético, debido a que una de las poblaciones va a recibir genes de la otra. Para responder ítems 40 y 41, considera la siguiente información sobre eventos evolutivos. Existen aspectos esenciales para que ocurra el proceso de especiación. Por ejemplo, dos poblaciones de una especie de planta podrían quedar separadas por alguna barrera natural, como una cordillera que resulta de procesos geológicos. Esta barrera interrumpe el transporte de polen entre las poblaciones que quedaron separadas y con el tiempo empezarán a tener un acervo genético cada vez más diferente hasta el punto de ya no poder reproducirse entre sí. Según la información anterior, ¿qué consecuencia produce una especiación? ¿Qué consecuencia? El origen de barreras naturales, no. El transporte de polen entre dos poblaciones de plantas, tampoco. La formación de nuevas especies a partir de una especie inicial, eso es una clara consecuencia de la especiación. De hecho, lo que va a generar la especiación. Considerando la información anterior sobre eventos evolutivos, se puede afirmar que las barreras naturales contribuyen a un mayor transporte de polen. El aislamiento geográfico facilita que se llegue a dar una especiación. Totalmente, el aislamiento geográfico va a ayudar a dar una especiación. El flujo genético entre las poblaciones dará lugar a dos especies distintas. No, porque el flujo genético entre las poblaciones dará lugar a dos especies distintas, no necesariamente. ¿Sí? Puede mantenerse la misma especie. Pero el aislamiento geográfico sí va a facilitar que se pueda dar la especiación. La pregunta 42 dice, lea el siguiente texto relacionado con la teoría del origen de las especies. Esta teoría fue planteada entre la década de los 30 y 40 por un conjunto de científicos, los cuales se fundamentaron en la variación genética de la selección natural, elementos que son procedentes de la teoría propuesta por Darwin, pero con una variación, y es que tienen ciertos cambios gracias a los avances que hoy en día se tienen sobre ecología y genética. Entonces, descartamos la selección natural, ¿ok? Porque es de a partir de ella donde se da su fundamentación, pero no es esa teoría. Entonces descartamos el darwinismo. El mutacionismo también lo descartamos porque no hay nada relacionado a mutaciones, sino que la respuesta correcta es el neodarwinismo, que toma bases de la teoría de selección natural o del darwinismo y los combina con la parte, con la parte del mutacionismo. ¿Sí? Y también avances que se tienen sobre ecología y genética. Entonces sería la opción del neodarwinismo. Bien, la pregunta 43 dice que se relaciona con una teoría de la evolución de las especies, en la cual dice que los autores de la teoría del mutacionismo postularon que la evolución que da lugar a nuevas especies se da mediante dos pasos: la ocurrencia azarosa en la secuencia del ADN y, en un segundo lugar, su preservación o eliminación por la selección natural. En cambio, otras teorías se enfocan a los cambios en el ambiente que presionan a los seres vivos
para que se adapten y pueda sobrevivir una especie dada. Según la información anterior, el aspecto principal para que ocurriera la especiación es: ocurran cambios en el medio ambiente de las especies, se presenten alteraciones en material genético de los seres vivos, ¿ok? Y la reducción del número de especies como primer paso para dar lugar a otras. Vean que se habla de dos pasos. El primero es una ocurrencia azarosa en la secuencia del ADN. ¿Ok? ADN, material genético. De una vez. Entonces, alteraciones, ¿ok?, en material genético de los seres vivos. ¿Ok? Esa sería la respuesta correcta. En el caso de la pregunta 44, dice: considera la siguiente información sobre dos teorías de la evolución de las especies. Dependiendo del grado en que los seres vivos utilizan sus órganos, estos pueden desarrollarse o por el contrario pueden dejar de funcionar hasta el punto de desaparecer. Además, los organismos desarrollan adaptaciones sobre su vida que se transmitirán a sus descendientes. Esta teoría es la teoría del uso y desuso de los órganos. Ya con esto tenemos la respuesta prácticamente. Y en el postulado 2 dice que los individuos de una población mejor adaptados a su entorno tienen mayores posibilidades de sobrevivir. Esto es la teoría de selección natural o darwinismo, propuesta por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, ¿okay?, que habla de que un organismo va a tener mayor chance de sobrevivir si está mejor adaptado. Entonces sería la respuesta C. La pregunta 45 dice: en algunas especies de peces, los individuos se agrupan en gran número y mantienen una estrecha comunicación para poder coordinarse y así desplazarse de manera conjunta en el agua. De este modo, los peces tienen una mejor defensa frente a los depredadores, ya que estos prefieren no arriesgarse, por lo general, a atacar, ya que podrían sufrir algún daño. Consecuentemente, disminuye la posibilidad de capturar a los peces. Los peces están en cardumen. Bandada sería como los patos y manada sería como las hienas. Peces sería cardumen. La garcilla bueyera es una especie de ave cuyo nombre deriva del hecho de que suelen observarse cerca del ganado. Esta asociación se debe a que las garcillas capturan insectos que espanta el ganado cuando se desplaza mientras se alimenta del pasto. De este modo, las aves ahorran energía ya que no tienen que buscar alimento. Por otra parte, esta relación no beneficia a ningún modo al ganado, pero tampoco lo perjudica. Este sería el texto de la pregunta 46. ¿Cuál es el nombre de la relación entre las dos especies y en qué consiste? Aquí estaríamos hablando de comensalismo, porque en el comensalismo una de las especies se va a beneficiar, ¿verdad? Y a la otra simplemente le da igual, no se va a ver afectado. Entonces sería comensalismo. La pregunta 47 dice: la siguiente información ejemplifica relaciones interespecíficas, es decir, entre diferentes especies. El venado de cola blanca consume principalmente hojas de plantas de diferentes especies, según el hábitat donde se encuentre. Las espinas en las plantas representan un mecanismo muy común para protegerse contra los animales que pretenden alimentarse de sus hojas. Entonces, en el primer caso, tenemos que hablar de, vean que se habla de que el venado de cola blanca consume hojas, que sería herbivoría. Y el segundo, se habla de mecanismos de defensas que tienen las plantas para protegerse. Entonces sería defensa de plantas, sería la opción B. En el caso de la pregunta 48, dice: considera las siguientes afirmaciones sobre relaciones entre especies. El primer enunciado dice: las aves se alimentan de los frutos de las plantas y pueden dispersar así sus semillas, las cuales posteriormente pueden germinar y originar una nueva planta. El enunciado 2 dice: los machos de ciertas especies de herbívoros establecen fuertes peleas entre sí para poder reproducirse con una hembra. Las tenias son un tipo de gusano que se alimentan de los nutrientes que obtienen del intestino de los animales vertebrados. Y dice
La pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una interacción que se representa con la simbología más menos? Es decir, uno se beneficia y el otro se perjudica. Sería la opción 2, la opción 3, perdón, porque las tenias están obteniendo alimento, es decir, se ven beneficiadas a costa de nutrientes, es decir, que le está quitando, que pierde ese organismo. Y aparte las tenias son un parásito y las relaciones de parasitismo son más menos. ¿Okay? Esa sería la respuesta 2. Caso de la pregunta 49, decimos que considere la siguiente información sobre enfermedades transmitidas por mosquitos. Dice, muchos países en el mundo emplean una variedad de estrategias para controlar que se propaguen las enfermedades transmitidas por mosquitos en la población humana. Así, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay en 2019, lanzó la campaña Ni un chance al Aedes, destinada a combatir la reproducción del mosquito Aedes aegypti y frenar la transmisión de las enfermedades asociadas a este vector, dengue, chikungunya y zika. Con respecto a las enfermedades mencionadas en el texto anteriormente, ¿cuál es el aspecto que se pretende abordar? Queremos generar prevención, porque vean que se está generando una campaña destinada a combatir la reproducción de este mosquito. Estamos tratando de evitar, de generar prevención. El siguiente texto se refiere a enfermedades transmitidas por mosquitos. Ciertos estudios indican que el mosquito del género Aedes, vector del virus del dengue, se encuentra aumentando sus poblaciones. Esto ocurre porque cada vez disponen de más sitios para reproducirse, tienen menos depredadores, incuban el virus más rápido y están activos más tiempo, gracias a las temperaturas más cálidas. Según los investigadores, más de 2 especies de mosquitos adicionalmente podrían convertirse en importantes amenazas en las próximas décadas. Según el texto anterior, ¿cuál es un factor que podría propiciar un aumento en las poblaciones de los mosquitos? Vean que aquí se habla de temperaturas, gracias a estas temperaturas cálidas. ¿Okay? Entonces, ¿qué podría propiciar un aumento? El aumento de depredadores, no. Reducción de la temperatura, no. Sino más bien el calentamiento global causado por el cambio climático. Vamos a verificar que no haya una persona conectada. En el caso de la pregunta 51 dice, a continuación se describen conceptos comúnmente utilizados en investigación para describir la transferencia de materia y energía en los ecosistemas. Serie de organismos a través de los cuales se transfiere energía de forma lineal, donde cada organismo se alimenta al presidente y ese mismo del que le sigue. Diagrama que representa un conjunto de cadenas. Esquema en el cual se indica la energía contenida en los diversos niveles tróficos de ecosistemas. ¿Cuál se refiere a una red trófica? El esquema en el cual se indica la energía obtenida en los diversos niveles tróficos de ecosistemas no es. ¿Okay? Un diagrama que representa un conjunto de cadenas alimenticias y serie de organismos a través de los cuales se transfiere energía de forma lineal, donde cada organismo alimenta el presidente y ese alimento del que le sigue. Esto es una cadena. Este es una red trófica, que es un diagrama que representa un conjunto de cadenas alimentarias. Sería la respuesta B. La pregunta 52 dice, el siguiente texto se refiere a los tipos de organismos según fuentes documentales sobre la transferencia de materia de energía en los ecosistemas. Las plantas producen glucosa a partir de la luz solar. A partir de la luz solar, producir glucosa es porque usted es un organismo que realiza fotosíntesis. Por lo tanto, es un fotosintetizador. Entonces ya tenemos ahí la primera opción.
Algunas bacterias emplean energía química que se encuentra en ciertas sustancias para crear compuestos orgánicos. Son quimiosintetizadores. Ya esa primera parte del párrafo nos indica qué es. Sería la opción A. Y vea que dice que ambos organismos se encuentran en la base de las cadenas tróficas. ¿Okay? Son organismos fotosintetizadores y quimiosintetizadores. Ok, por aquí tenemos una pequeña imagen donde tenemos una ave rapaz, arañas, saltamontes y el pasto. Y dice que según la pirámide trófica anterior, ¿cómo se clasifican los organismos identificados con el número 1 y 2? 1 es un organismo productor y 2 sería un consumidor secundario. Sería la respuesta A. La 54 dice: a continuación se describen organismos y sus relaciones tróficas en los ecosistemas. Al inicio de una cadena trófica se encuentran organismos que se encargan de fijar el carbono a la materia viva. La relevancia de estos organismos es que representan el punto de partida en la transferencia de energía, de materia y energía a través del ecosistema. Mientras que al final de dichas cadenas están los hongos y bacterias, los cuales realizan el proceso inverso, es decir, transformar la energía orgánica en inorgánica. Según la información anterior, ¿cómo se clasifican los organismos que se encuentran al inicio y al final de las cadenas tróficas respectivamente? Hablamos de un productor, que va a estar de primero, y un descomponedor en el final de la cadena trófica. Para responder ítems 55 y 56, considera la siguiente información sobre las implicaciones de las actividades humanas en los ecosistemas. El uso de sustancias químicas en la agricultura puede hacerse con el fin de acelerar el crecimiento de las plantas en los cultivos. Estas sustancias muchas veces son arrastradas hasta cuerpos de agua, alterándolos. Esto ocurre debido a que las sustancias químicas pueden provocar un exceso de nutrientes en los humedales, llevando un crecimiento desproporcionado a las poblaciones de algas. Las algas, al morir, aumentan la descomposición, provocando que se agote el oxígeno, que necesitan otros organismos para sobrevivir. Así se alteran los diferentes niveles tróficos y por lo tanto la integridad de estos ecosistemas. ¿Cuál es el nombre de la alteración humana que se describe en el texto anterior? Eutrofización, amplificación biológica y magnificación biológica. Vean que se habla que el uso de sustancias químicas en agricultura, pero que estas sustancias son normalmente arrastradas hasta cuerpos de agua, alterándolos, y que entonces puede generar un exceso de nutrientes, que llevando un crecimiento desproporcionado a la población de algas. En este caso sería el caso de eutrofización, ¿okay? Porque es un aumento desproporcionado a las poblaciones de algas debido a eh, exceso de nutrientes en humedales. Según la información presentada anteriormente, se puede concluir que los agroquímicos causan la muerte de seres acuáticos al no poder respirar, mejorar las condiciones para una variedad de organismos, enriquecen los humedales, sería la opción A. Porque ni enriquecen los humedales ni mejoran condiciones, más bien causan muerte por los procesos de eutrofización. La pregunta 57 dice del siguiente texto relacionado con el reciclaje de los nutrientes. Dice: el reciclaje de los nutrientes en un ecosistema natural es el mismo que se da en el proceso de compostaje en los organismos agrícolas, siendo los seres vivos los que contribuyen a que las sustancias se degraden y continúen circulando a través de los organismos. Así, los hongos y bacterias transforman restos de plantas en sustancias que podrán ser utilizadas por los seres autótrofos, los cuales a su vez las transforman en otros compuestos que irán transfiriendo en la cadena trófica. Según el texto anterior, se puede afirmar que los hongos y las bacterias son organismos desintegradores que convierten la materia orgánica en inorgánica. No son consumidores ni tampoco son productores. ¿Okay? Y ven que aquí indica: transforman restos de plantas en sustancias que podrán ser utilizadas por otros seres autótrofos.
Vamos a verificar que no esté nada de ninguna persona conectada. Ok, continuamos. Y vamos a ver si la grabación se está dando bien, sí, de manera correcta. Vamos a verificar nada más si todo se está grabando. Ajá. Y la pregunta 58 dice: a continuación se describe un ciclo biogeoquímico en la naturaleza. El principal depósito de este elemento está en la atmósfera. Se encuentra también en los ácidos nucleicos, ADN y ARN en los seres vivos y en los productos de desecho de la actividad metabólica de los animales, como por ejemplo la orina. Un mecanismo por el cual este elemento circula en la naturaleza es gracias a ciertas bacterias que usan los compuestos en desecho de los animales y los transforman en compuestos inorgánicos que pueden ser utilizados por las plantas. ¿Qué nombre recibe el elemento escrito anteriormente? De este elemento hay mucho en la atmósfera. De hecho, del nitrógeno hay mucho en la atmósfera. ¿Sí? Y también se encuentra en los ácidos nucleicos, en el ADN y en el ARN. En este caso, también tenemos que mencionar que lo podemos encontrar en la urea, que se puede encontrar en la orina, y es un compuesto que tiene nitrógeno. ¿Okay? Entonces la respuesta sería el nitrógeno. ¿Okay? Bien. Espero que vayan quedando claros. Y continuamos. La pregunta 59 dice: el ciclo hidrológico es un proceso vital que permite la circulación del agua entre la atmósfera y los ecosistemas, lo cual hace posible la vida en nuestro planeta. Un problema grave relacionado con este ciclo que se presenta en muchos países es la lluvia ácida. La lluvia ácida, para que pueda suceder, se necesita azufre. ¿Okay? Este fenómeno resulta de la combinación del vapor de agua en el aire con ciertos gases que provienen de la actividad volcánica o emisiones de fábricas y automóviles. A partir de esta combinación se da la formación de dos compuestos ácidos, ácido sulfúrico y ácido nítrico, los cuales se precipitan con las lluvias y causan graves daños a los ecosistemas naturales y agrícolas. Vean que aquí hablamos de azufre y también nitrógeno. ¿Okay? Vean que aquí tenemos el azufre y el nitrógeno. Entonces hablamos de dos elementos que serían azufre y nitrógeno, los causantes de la lluvia ácida. La información anterior se relaciona con procesos biológicos. La respiración celular y la fotosíntesis son dos procesos interrelacionados, debido a que algunas de las sustancias que requieren en uno de ellos son producidos por el otro. Por ejemplo, las plantas requieren en la fotosíntesis una sustancia de desecho de la respiración. A partir de la descomposición de esta sustancia se genera oxígeno que se incorpora a la atmósfera y se le ha empleado en la respiración celular. ¿Cuál es el compuesto que se requiere en la fotosíntesis que proviene de la respiración celular? En este caso sería el piruvato, el que se requiere para poder realizar o que se requiere en la fotosíntesis para que se lleve a cabo y el cual proviene de la respiración celular. Caso de la pregunta 61, dice: considera las siguientes afirmaciones relacionadas con procesos biológicos. Dice: el oxígeno en la mitocondria es empleado durante la cadena respiratoria para producir energía en forma de ATP. El carbono del CO2, que forma parte de un producto de desecho del metabolismo de los seres vivos, es utilizado por los autótrofos para tomar glucosa. La degradación de la glucosa en ausencia de oxígeno permite generar ATP y ácido láctico. ¿En cuál de las afirmaciones se vinculan los procesos de respiración celular y fotosíntesis? ¿Ok? Respectivamente, el punto 2 habla sobre la fotosíntesis. ¿Ok? Porque el carbono del CO2, que forma parte del producto desecho del metabolismo de seres vivos, es tomado por organismos autótrofos como plantas y árboles y demás para generar fotosíntesis y formar glucosa. Entonces sería 2.
A continuación se describe un concepto relacionado con los ecosistemas. Dice, consiste en la cantidad de biomasa por unidad de área y tiempo que es incorporada em, por los organismos heterótrofos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos tres conceptos. ¿Okay? ¿Qué sería la fijación del carbono? ¿Okay? Que no aplica. Y eso de la productividad primaria. La productividad primaria es básicamente una tasa de captura de la energía solar. ¿Okay? Entonces, y eso se da en moléculas de glucosa durante los procesos de fotosíntesis. ¿Okay? Entonces no va. En el caso de la productividad secundaria, debemos de decir que es generada por organismos secundarios heterótrofos o consumidores a partir de la biomasa. Entonces sería la productividad secundaria. ¿Okay? Seguimos, vamos a verificar que no hayan personas conectadas. Ok. No tenemos ninguna persona conectada. Tenemos ahora dos cuadros, ¿ok? Donde dice la erupción de un volcán en una isla remota del Océano Pacífico causó la formación de áreas rocosas donde empezaron a establecerse plantas con el paso del tiempo y posteriormente también llegaron animales y otros organismos que formaron una comunidad ecológica. En el punto 2 dice, en un lago, una gran población de partos de una especie migratoria que arribó al lugar se alimentó de toda la vegetación flotante, dejando un gran espejo de agua que podrá ser colonizado por nuevas especies vegetales con el paso del tiempo. Los tipos de sucesión ecológica en los ejemplos anteriores, la primera sucesión es primaria, ¿okay? Porque se da una formación rocosa y empiezan a llegar organismos a generar un nuevo hábitat, una nueva zona, ¿verdad? Y empieza a darse esa sucesión primaria. Y la sucesión himnológica se da en ambientes acuáticos, entonces se va a dar este tipo de sucesión en el cuadro 2. ¿Sí? La pregunta 64 dice, el siguiente texto se relaciona con la importancia de desarrollar acciones locales para preservar los ecosistemas. Los ecosistemas boscosos ayudan a regular el clima y amortiguar el impacto de los fenómenos naturales. Además, generan oxígeno, controlan la erosión y brindan hábitat para las especies silvestres, muchas de las cuales se encuentran actualmente amenazadas por la expansión de la agricultura y las ciudades, entre otros factores. Por lo tanto, es importante promover las iniciativas que contribuyan con la rehabilitación de dichos ecosistemas. Según el texto anterior, ¿cuál de las siguientes acciones humanas puede contribuir significativa con la rehabilitación de ecosistemas boscosos? La siembra de cultivos, la restauración ecológica y la introducción de especies nuevas. Entonces, ¿qué nos ayudaría a rehabilitar los ecosistemas boscosos? ¿Okay? Sería la restauración ecológica. ¿Okay? De hecho, bueno, aquí se menciona un poco. Los ecosistemas, bueno, ayudan a regular y amortiguar el impacto de fenómenos, además generan oxígeno, ¿no? Y por la expansión de la agricultura y las ciudades, entre otros. Por lo tanto, es importante promover las iniciativas que ayuden a la rehabilitación de dichos ecosistemas. Entonces, la rehabilitación ecológica. La siguiente información se vincula con acciones locales que inciden con la permanencia de los ecosistemas.
Existe una gran variedad de factores antrópicos que afectan de manera negativa a los ecosistemas. Uno de ellos es el uso de sustancias químicas en la agricultura con el fin de combatir insectos que afectan a las plantas en los cultivos y reducen su producción. Dichas sustancias suelen ser tóxicas, no solo para los insectos que se pretenden eliminar, sino también para muchos organismos que forman parte de los ecosistemas naturales y brindan servicios importantes, contribuyendo a su integridad. ¿Cuál es el nombre de la acción que se describe en la información anterior? La introducción de especies, no. De hecho, no se habla absolutamente nada de especies. El uso de fertilizantes para favorecer el crecimiento de plántulas, no. Y la aplicación de plaguicidas que realizan las personas agrícolas, sí, es así. Lea el siguiente texto sobre acciones locales que influyen en la permanencia de los ecosistemas. Entonces dice, la rata negra y la rata europea fueron llevadas en barcos desde el continente hasta la isla del Coco en el siglo XVI durante los primeros viajes a dicha isla. Estos animales causan todavía un gran impacto sobre la fauna nativa. Por ejemplo, las aves, ya que son depredadores que se alimentan de sus pichones y huevos, debido a que ciertas especies marinas anidan sobre el suelo en cuevas, son presa fácil de las ratas. Por esta razón, varias especies de aves han reducido sus poblaciones con el tiempo. Este problema se ha dado con frecuencia en las islas en todo el mundo, a diferencia de áreas continentales donde otros factores como el uso de plaguicidas y la cacería suele tener mayor impacto sobre las especies silvestres. La acción que impacta la fauna nativa de la isla del Coco se denomina la introducción de especies transportadas por viajeros que arribaron a la isla. El uso de plaguicidas por parte de los primeros agricultores, esa no. La cacería indiscriminada de los habitantes de la isla, tampoco. Básicamente la introducción de especies. La siguiente información se relaciona con el desarrollo sostenible. Dice, el cambio climático es actualmente una de las principales amenazas a los ecosistemas. Este fenómeno es causado por el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera como resultado de la contaminación por vehículos, fábricas y los incendios provocados. El incremento de este gas ha contribuido con el efecto invernadero, provocando un aumento de la temperatura global del planeta, entre otros cambios ambientales. Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes acciones podría contribuir a disminuir el problema del cambio climático? El uso de energía limpia, ya que reducen las emisiones de CO2, uso de combustibles fósiles debido a que regulan la temperatura global, o la quema de malezas en agricultura, evitando la descomposición de materia orgánica. Sería el uso de energías limpias, totalmente. La quema de malezas no, ni el uso de combustibles fósiles. Lea las siguientes afirmaciones sobre energías renovables. Los altos costos y el desarrollo insuficiente de infraestructuras, limitan la implementación a gran escala. Contribuyen con el cambio climático ya que la producción de emisiones de CO2 es muy baja. Están basadas en fuentes renovables en el ambiente como el viento y la luz. De las afirmaciones anteriores, los números que identifican ventajas de las energías renovables para el desarrollo sostenible están presentes en opción 3, evidentemente, y 2, porque las emisiones de CO2 son muy bajas. Entonces, 2 y 3 son la respuesta correcta. La pregunta 69 dice, a continuación se describe un ejemplo de participación ciudadana en el desarrollo sostenible. El consumo de hortalizas que provienen de cultivos orgánicos en comparación con aquellas de cultivos convencionales contribuye considerablemente con un modelo de desarrollo sostenible. Esto se relaciona especialmente con los productos agrícolas que se emplean, los cuales son diferentes considerablemente en ambos tipos de cultivo. Según la descripción anterior, ¿cuál podría ser una razón para consumir hortalizas orgánicas que evidencia un beneficio para el ambiente? El de un precio más bajo, no, porque nos beneficia a nosotros, para el ambiente no. Los terrenos donde se produce son extensos, mejorando su calidad. En su producción no se utilizan sustancias tóxicas para combatir plagas. Esa sería la respuesta correcta. Y finalmente la pregunta 70 dice, lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Reutilizar los materiales tales como papel, por ejemplo, aprovechando el lado de las hojas que aún no está usado. Quemar nuestra basura para reducir la cantidad de desechos producidos. Apagar los bombillos que no se necesiten o utilizar luz natural siempre que resulte posible.
Eliminar los aceites usados de cocina siempre en el fregadero en lugar de hacerlo en el patio, expuesto a los animales que podrían verse afectados. De las afirmaciones anteriores, ¿cuáles representan acciones concretas que contribuyen en el desarrollo sostenible? Reutilizar los materiales, totalmente. Entonces está así. Quemar nuestra basura, ¿no? Apagar los bombillos que no se necesiten, está así. Entonces 1 y 3 son correctas. ¿Okay? La 4 no es que no esté, digamos, bien, en realidad no está bien hacerlo, pero hay mejores opciones para esto. Estas serían las 70 preguntas del examen. Espero les haya quedado claro toda la resolución. Hasta luego y muchas gracias.